Hola a todos. En el video de hoy vamos a hablar sobre trazabilidad de requisitos. Como su nombre lo indica, la trazabilidad de requisitos nos permite rastrear los requerimientos a lo largo de los artefactos definidos, de manera tal de poder hacer un control de completitud del modelo. Además, la trazabilidad por sí sola también nos permite rastrear la vinculación entre los distintos tipos de elementos utilizados en los diferentes modelos, como pueden ser clases conceptuales, casos de uso de nivel usuario, reglas de negocio, pre- y post condiciones de sistemas, diagramas de transición de estados y muchos más. En las primeras iteraciones de análisis, la trazabilidad nos permite refinar y validar el alcance del sistema y los requisitos. Y en las siguientes iteraciones, luego de comenzada la etapa de construcción, va a ser una ayuda fundamental para evaluar el impacto de posibles cambios. Un concepto importante de conocer es el de ciclo de vida. Podemos decir que a grandes rasgos, el ciclo de vida de un objeto se inicia cuando éste es creado y finaliza cuando es eliminado. En el tiempo transcurrido, mientras tanto, puede ir o no cambiando de estado. Otro concepto importante de conocer es el de persistencia, que tiene relación con la necesidad de que los objetos o instancias de las clases que se crean durante la ejecución de algún caso de uso puedan luego ser recuperadas por otro caso de uso que los necesite más adelante. Ahora vamos a hablar sobre CRUD, que es un estándar reconocido para definir los diferentes objetivos o necesidades para los que se accede a una clase. CRUD es el acrónimo de Create, Retrieve, Update y Delete. Cuando hacemos referencia a la letra C, proveniente de la palabra create, nos referimos a la creación de nuevas instancias. Con la letra R hacemos referencia a la palabra retrieve, que nos describe la recuperación u obtención de instancias. Con la U nos referimos a update, indicando una actualización o modificación de una instancia, y con la D a delete, indicando el borrado, la eliminación o la baja de una instancia. Algo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que el fin último de crear nuevas instancias u objetos de cualquier clase es poder luego recuperarlos, ya sea con la intención de realizar una validación, un informe, un cálculo o lo que fuese. También debemos recordar que no podemos recuperar instancias de clases que nunca hayan sido creadas. Para validar lo mencionado anteriormente y varias situaciones más, vamos a utilizar un artefacto llamado matriz CRUD, que cruza las clases del modelo del dominio versus los casos de uso de usuario. Una típica matriz CRUD se ve de la siguiente manera. A la izquierda, en forma de filas, colocamos las clases conceptuales. Superiormente, en forma de columnas, los casos de usos de usuario. Agregamos una última columna llamada fuera de alcance. ¿Recuerdan el acrónimo CRUD? Bueno, aquí utilizaremos cada una de sus letras para representar lo que ocurre en un determinado caso de uso con respecto a una determinada clase conceptual. Si en modo de ejemplo, en el caso de uso de usuario 1, se crearían instancias de la clase 2, colocamos una letra C en su intersección. Siguiendo con más ejemplos, si el caso de uso de usuario 3 utilizaría la clase 3 para realizar una determinada validación, colocaríamos una R en la intersección. En la fila de la clase número 2, se observa cómo se crean instancias de la misma en el caso de uso de usuario 1. Puede ocurrir que la utilización de dichas instancias se dé en determinadas situaciones las cuales no estén
bajo nuestro alcance de análisis. Ante esta situación, colocaríamos una R en la columna de fuera de alcance. A continuación, vamos a ver un ejemplo para el cual es necesario que lean los archivos que están en el link de la descripción del video. Los mismos contienen el modelo de negocio y el modelo de sistema del ejemplo que vamos a tratar. Para este ejemplo, lo más importante se encuentra en el modelo de sistemas, ya que ahí, además del modelo del dominio, vamos a encontrar el caso de uso resumen de sistemas, resaltado con colores que hacen referencia a los casos de uso de usuario. Para comenzar, en la izquierda voy a anotar las referencias de los casos de uso de usuario. Así siempre los tenemos presentes. Por la derecha se puede ver cómo quedaría la matriz armada. Las clases conceptuales del modelo del dominio las ubicamos en formas de filas y los casos de usos de usuario en formas de columnas. Al final agregamos una columna de fuera de alcance. La solución a la matriz CRUD es la siguiente, y vamos a ver caso por caso por qué la completamos de la siguiente manera. El caso de uso de usuario 1.1 hace referencia al ingreso de una nueva reserva. Fíjense que en la intersección con la clase reserva aparece la letra C. Eso es porque se crea una instancia de reserva para poder respaldar los datos de una nueva reserva. También se puede observar que aparece la letra R. Eso se debe a que el sistema realiza distintas validaciones con respecto a si el usuario tiene otro tipo de reservas realizadas o si hay lugares disponibles para realizar una reserva. También debemos recordar que el caso de uso finalmente muestra información de la reserva cargada. Por lo tanto, es necesario recuperar instancias de la clase reserva. En la columna también se puede observar que figura la letra R en la clase socio, cancha, profesor y horario profesor. Eso se debe a que el sistema debe informarle finalmente al encargado de turnos la información completa de la reserva realizada. También debemos recordar que según las reglas de negocio, no se le puede tomar ninguna reserva a las personas que no sean socios. Por lo tanto, es necesario validar que la reserva se le esté realizando a un socio. Para ello, es necesario recuperar instancias de la clase socio. La columna del caso de uso de usuario 1.2 hace referencia al ingreso de la asistencia. Si nos remitimos al modelo del dominio, podemos ver que en la clase reserva hay un atributo llamado asistido, el cual nos sirve para validar la asistencia a dicha reserva. A la hora de registrar la asistencia, es necesario actualizar la instancia de dicha reserva para poder modificar el atributo. Por lo tanto, ponemos la letra U en la intersección de la clase reserva y el caso de uso de usuario 1.2. Previamente, el sistema valida que la reserva exista. Para ello, es necesario que recupere instancias de la clase reserva. Por eso también colocamos al lado de la U la letra R. Para dicho caso de uso, también es necesario que el sistema recupere instancias de las clases socio, cancha y profesor. De esa manera, le brinda una información completa al encargado de turnos. El caso de uso de usuario 1.3 hace referencia a la cancelación de reservas. Para ello, es necesario que el sistema actualice el atributo fecha-hora cancelación de la clase reserva. Por eso, colocamos la letra U en la intersección de la clase reserva y el caso de uso de usuario 1.3. Previamente, el caso de uso de usuario nos indica que el sistema valida que la reserva exista, por lo tanto, es necesario colocar la letra R. Además, el sistema debe utilizar información que se encuentra en la clase política cancelación para corroborar que el socio está realizando la cancelación con la cantidad de horas anticipadas necesarias. Para ello también, el sistema debe utilizar información que se encuentra en la clase reserva, como lo es la hora de la misma. Debido a estos dos últimos comentarios, encontramos la letra R en la intersección del caso de uso de usuario 1.3
y las clases reserva y política cancelación. Finalmente, es necesario que el sistema muestre información con respecto a la cancelación, como lo es los datos del socio, y la cancha y el profesor a las cuales acaba de cancelar. Finalmente, el caso de uso de usuario 2.1 hace referencia a generar la liquidación. Para ello, el sistema no debe crear instancias de ninguna clase, tampoco debe eliminar ni debe actualizar ninguna instancia. Lo que el sistema hace es recuperar instancias de un montón de clases para poder hacer validaciones, cálculos y mostrar la información correcta. Por ello se ve que en la columna del caso de uso de usuario 2.1 se encuentra la letra R ubicada en la intersección con las clases reserva, socio, cancha, profesor, cuota mensual, costo clase y política cancelación. Para la clase socio, cancha, profesor y horario profesor se puede observar cómo se pusieron las letras C, U y D en la columna fuera de alcance. Eso se debe a que en nuestro análisis no estábamos contemplando el ingreso de nuevos socios, ni nuevas canchas, ni nuevos profesores, ni nuevos horarios para los mismos. Tampoco contemplábamos actualizaciones de datos para esas clases, ni la eliminación de las mismas. Por lo tanto, al estar fuera del alcance de nuestro análisis, pusimos las letras en esa columna. Finalizada nuestra matriz, debemos corroborar que para cada una de las clases exista por lo menos una letra C y una letra R en la intersección de alguna de las columnas. Si observamos nuestras clases en la matriz, se ve que lo mencionado anteriormente se cumple para todas las clases excepto las últimas tres. Eso significa que estamos utilizando instancias de las clases cuota mensual, costo clase, política cancelación que nunca fueron creadas. Claramente nos están faltando casos de usos de usuario que contemplen como mínimo la creación de dichas instancias. Por eso mismo, del análisis de esta matriz pueden surgir nuevos casos de usos de usuario. Muchas gracias por participar de esta aula invertida. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.